Arrancamos porque la clase es un poquito larga. Los objetivos de la clase son los que están en su programa, sin embargo he agregado uno, que es el número 2, explicar en cada género la clasificación taxonómica, la clasificación de las especies y sus variedades según el caso. Entonces, contémplelo, porque si está aquí expuesto es porque voy a hacer preguntas al respecto. Y de ahí pues lo que hemos manejado para la parte de hongos, hablar sobre la morfología micro y macroscópica de estos hongos, hablar de la morfología en tejido, en cultivo, en la naturaleza. Vamos a hablar de las principales características fisiológicas, de los factores de patogenia, de las principales patologías asociadas y las principales características epidemiológicas de cada uno con base al hábitat. Bien, ¿ya están listos para que comencemos? Para poder comenzar, yo necesito que recordemos algunas cosas, o por lo menos garantizar que saben de lo que estoy hablando. ¿Qué es un hongo levaduriforme? Es un hongo que su morfología básica, microscópica, su morfología básica es una levadura, y que cuando crece en el laboratorio, crece formando colonias levaduriformes. Bien. ¿Cuál es la clasificación de los hongos en base a la capacidad de producir enfermedad? Hay hongos que son patógenos estrictos y otros que son oportunistas. En el entendido que usted ya sabe que un patógeno estricto es aquel que siempre va a causar enfermedad, y un patógeno oportunista es aquel, como su nombre lo dice, que va a aprovecharse de algún tipo de condición que tenga el individuo, sobre todo de inmunodeficiencia o inmunosupresión, para causar el daño. Vamos a hablar de dos géneros. Cándida, que es el primero, y el otro, ¿cuál era? Cryptococcus, exactamente. Entonces hablemos de Cándida. Empezamos en la taxonomía. División a la que pertenece el género Cándida. Antes de eso, ¿cuántas divisiones taxonómicas tiene? ¿En cuántas divisiones taxonómicas se ubican los hongos de interés médico? ¿Cuántas son? ¿Las de interés médico? ¿Son? No. Son 3. ¿Cuáles son? Ascomycota, Basidiomycota y Microsporidia. Y les dije que de esas 3, los hongos de interés médico por sobre todo estaban en 2. ¿Cuáles eran? Ascomycota y Basidiomycota. Y si hablamos de la división en la que están la mayoría de hongos de interés médico, así como la división estrella donde se ubican la mayoría de hongos de interés médico, es la división Ascomycota, a la cual pertenece el género Cándida. Para ubicarlo en esta división, los criterios de clasificación hoy en día son meramente moleculares. Anteriormente se tomaba en cuenta los criterios morfológicos, pero hoy en día la clasificación taxonómica y la ubicación en esa división taxonómica se hace en base a biología molecular. El género Cándida, ¿cuántas especies hay? Hay cerca de 200, de estas son como 58 las que son consideradas oportunistas, y de estas 58 andan como por 6 u 8 las especies que son más frecuentemente aisladas de cuadro clínico. ¿Cuáles son esas especies? Cándida albicans, Cándida glabrata, Cándida tropicalis, Parapsilosis, Krusei,
Lusitani, Guillermondi, Metalopsis, Famata y Cándida ortolopsis. No quiero que se las aprendan todas, solo quiero que recuerden una cosa. Las más frecuentes son estas, las que están de color, y la que está de color rojo, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice que se llama? Cándida albicans. ¿Por qué creen que está de color rojo? Porque es la más frecuentemente aislada. Las otras sí las vamos a mencionar porque hay cuadros clínicos y de hecho nosotros los tenemos en el país, pero Cándida albicans es la estrella. Ahora, una característica que tiene el género Cándida en general, para el tratamiento los médicos dejan fluconazol en la mayoría de veces, pero en 1995 empezaron a ver que en lesiones orales de pacientes VIH positivo aislaban Cándida albicans y sorprendentemente no era sensible al fluconazol, es decir, le daban tratamiento y el paciente no mejoraba. Fue entonces que empezaron a sospechar que algo estaba pasando y descubrieron que Cándida albicans tiene una hermana gemela, yo la llamo así, hermana gemela, una levadura, una especie de levadura que es morfológicamente exactamente igual a Cándida albicans, morfológicamente, y además ciertas pruebas de laboratorio que se hacen para identificar a Cándida albicans, esta levadura también las daba positiva. Entonces, luego hicieron nuevos estudios y determinaron que eran especies diferentes y se llama Cándida dubliniensis. La Cándida dubliniensis es tan parecida a Cándida albicans que cuando se hacen pruebas para identificación de Cándida albicans se cuela dubliniensis. Entonces, para poder separarlas, como digo, hay que hacer otras pruebas que no les compete a ustedes, yo solo les estoy contando el cuento, pero que recuerden que dentro de ese grupo, cuando hablamos de que Cándida albicans es la más frecuente, dentro de ese grupo anda ahí una dubliniensis que también forma parte de ese conjunto. La otra situación que quiero traer a cuenta con ustedes es una especie, no sé si la escucharon para la época de la pandemia, la Cándida auris, que fue un boom en el momento del COVID porque esta es una especie reemergente, no es algo nuevo, sino más bien había dejado de aparecer en cuadros clínicos, pero apareció nuevamente, por eso se dice que es reemergente. Y tiene la peculiaridad de que es resistente a casi todos los antifúngicos, o sea, es muy complicado, es su tratamiento, pero por sobre todo las lesiones se dan en pacientes que tienen hospitalización de larga data y que están severamente inmunocomprometidos. Para identificar a Cándida auris hay unos patrones que en nuestro país no se realiza, y cuando hay sospecha de una Cándida auris tiene que pasar a análisis fuera del país. Eso solo es una situación para tomar en cuenta. ¿Cuál es el hábitat de Cándida, del género Cándida? ¿Qué están viendo ahí? Animales. Y dentro de los animales hay mamíferos y hay aves. ¿Y qué otra cosa están viendo? Humanos. Son unos niños, pero son humanos. ¿Por qué? Para que se recuerden que Cándida es un endosaprófito, quiere decir que forma parte de nuestra microflora o de nuestra, ¿cómo le llaman ahora?
como la microflora normal, pero ahora la llama la microbiota normal en intestino por sobre todo. En el intestino de animales, mamíferos, aves y nosotros los humanos, Cándida habita de manera normal. Además de intestino, la otra ubicación de Cándida ahora en el humano, voy a hablar de humano porque es lo que nos interesa. Cándida se encuentra como de manera normal, como microbiota normal de mucosas orales o la boca y de vagina. Entonces está en mucosa bucal, mucosa vaginal y en el tracto intestinal o gastrointestinal, dicen algunos. En ese sentido, es normal que en heces aparezcan levaduras. Es normal. La situación cambia cuando en heces aparecen otras estructuras diferentes a levadura que ya voy a explicar. Ahora, en heces puede aumentarse el número de levaduras cuando, por ejemplo, una persona consume muchas frutas o mucho carbohidrato. De manera normal hay un aumento de levadura y se ve en las heces, pero sin causar problema. También puede haber un aumento en el número de levaduras que están a nivel de boca si se tienen malos hábitos higiénicos, o sea, no se cepilla los dientes, no se lava la boca. También hay un aumento de levaduras en la mucosa vaginal en el caso del uso de anticonceptivos. En esos tres casos hay un aumento, como repito, en el número de levaduras, mas no hay sintomatología. Quiero decir entonces que no hay cuadro clínico, no hay una lesión, ¿sí? ¿Cuándo va a haber una lesión? Cuando se pierde el equilibrio y cuando hay ese factor que le permite a la levadura transformarse, porque este es un hongo que cuando está en su fase saprófita es levadura y cuando está en su fase parasitaria se transforma a una hifa. ¿Qué tipo de dimorfismo es ese? Dimórfico inverso, exactamente. Entonces, cuando se pierde ese balance, entonces ¿qué va a dar esas lesiones? Cándida no es no es microbiota normal de uña, quiere decir que cada vez que se aísla de uña va a ser considerada patógena. En la piel, se dice que Cándida no es microbiota rutinariamente, generalmente, no es microbiota normal de piel. Sin embargo, Cándida albicans y Cándida tropicalis eventualmente puede aislarse de la zona perianal y peribucal. A ver, ¿por qué? Simple, está en el intestino, sale por las heces, usted defeca, se limpia y más de alguna levadura, por más que se limpie, puede quedar y cuando se hace un estudio de esa región, pues aparece, se aísla Cándida albicans o Cándida tropicalis, sin causar lesión. Ahora, cuando ya hay una lesión evidente, cuando ya hay una manifestación clínica, por supuesto que si se aísla, se le va a dar mérito. Cuando yo estoy hablando que puede ser aislado de manera eventual en piel de esos sitios anatómicos, estoy diciendo que yo he hecho el estudio al azar, que no hay una manifestación clínica, que no hay una lesión y que ahí he aislado a esa levadura. Ahora, todo cambia cuando hay una lesión y usted toma muestra y aísla a esa levadura. ¿Queda claro esta parte? Vale. En detritus vegetales, ¿estará Cándida albicans? Cándida. ¿Será que va a estar?
¿A dónde está? En mucosa, en intestino y en detritos vegetales estará. Sí, y solo sí están contaminados con heces. Si hay heces de animales y si hay esos detritos tienen heces humanos, obviamente ahí puede estar cándida. Si es un detrito vegetal que nunca ha estado en contacto con esa materia fecal, pues por supuesto entonces ahí no lo va a encontrar. Entonces ya adelantamos la morfología. Cuando está en su fase saprófita, entonces cuando es un comensal normal de esos sitios anatómicos, cándida tiene una morfología de levadura. Es una levadura esférica u oval, es de pared delgada, que se reproduce, ¿cómo se llama esta? De manera asexual, dando una hijita. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Esta espora asexual, ¿cómo se llama? ¿No han estudiado la primera clase? Les dije que estudiaran. Las levaduras se reproducen asexualmente mediante un proceso de gemación. Ajá. Entonces, la levadura hija, ¿cómo se llama? La espora asexual, ¿cómo se llama? Blastoconidia. ¿Sí? Vale. ¿Se acuerdan que les conté que habían momentos de que la levadura gemaba, producía una hija, la hija se estiraba y se casaba y tenía hijos, pero aún así seguía viviendo con los papás? ¿Se acuerdan de eso? Vale, ajá. Esa estructura imaginaria, ¿cómo se llama? Que se formaba con ese proceso imaginario, pseudohifa. Entonces, ya ven que se acuerdan cuando les cuento el cuento. Vale. Entonces, cuando está como comensal, cuando está como microbiota normal en los sitios que ya dije, cándida puede tener la morfología de levadura con blastoconidias y a lo sumo formar pseudohifas. Hasta ahí. Ahora, cuando ya se convierte en patógena, cuando ya está causando una lesión, se transforma a una hifa, que es hifa tabicada hialina, como lo están viendo ustedes acá. Si me deja esta cosa. Aquí estoy. No lo puedo mover, bueno, lo siento. Una hifa tabicada hialina, y los que están adelante se fijan que por aquí hay una pseudohifa, que por aquí hay levaduras, pero la estructura que identifica el hecho de que una cándida se ha vuelto patógena o que está causando el problema, una lesión, es esta, la hifa tabicada hialina, que son delgadas y que no son ramificadas, a diferencia de otras que se observan por otros agentes causales. Entonces, si es así, ¿qué tipo de dimorfismo me dijeron que era? Dimorfismo inverso. Eso se cumple en el 99.9% de las especies de cándida. Porque hay una cándida, una especie que no es dimórfica, es la cándida glabrata. Cuando cándida glabrata está causando lesión, únicamente hay formación o multiplicación o una gran cantidad de levaduras. Entonces, obviamente, se le va a dar mérito porque pues este es un tejido, es un corte de tejido renal. Y bueno, el riñón es estéril y si allí está la levadura, pues obviamente se le considera como responsable del cuadro clínico. ¿Estamos claros aquí? Bueno. En el laboratorio, cándida, si yo lo cultivo en el medio, ¿hay alguna duda, jóvenes? ¿No? Vale. Cuando yo lo cultivo en agar glucosado de saburó,
usted las va a conocer la otra semana que vea el laboratorio, da esto, una colonia levaduriforme muy similar a las bacterianas. Si yo hago una suspensión de esa colonia, voy a ver las levaduras y las blastoconidias, eventualmente alguna que otra pseudohifa, eventualmente. La mayoría de veces veo levaduras y blastoconidias. Ahora, cuando a Cándida yo la pongo en condiciones especiales, una de las pruebas que yo hago para identificarlas o diferenciar las especies de Cándida es esta prueba que se llama tubo germinal, que es una prueba que se hace para demostrar la capacidad que tiene la levadura de transformarse en una hifa. Entonces, en condiciones especiales hago esta prueba, y lo que yo estoy viendo es una levadura que está emitiendo una especie como de dedo, dice una estructura digitiforme, y esto no es más que el inicio de su transformación a una hifa. ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque me va a servir en la patogenia. O sea, nosotros lo vemos en los factores de virulencia, nosotros lo vemos in vitro, lo vemos en el laboratorio, es decir, cuando yo realizo procedimientos en el laboratorio, determino si la levadura va a ser capaz de producir hifa o no. ¿Qué especie de levadura me va a dar tubo germinal negativo? La Cándida glabrata, porque dije que era la única que no es dimórfica. Todas las demás lo hacen porque son dimórficas, inversas. Otra característica que se ve in vitro es la capacidad de producir pseudohifas y estas estructuras esféricas de pared gruesa. ¿Cómo se llamaban? Que estaban intercalares o en uno de los extremos, que son estructuras de resistencia. ¿Cómo se llamaban? Clamidoconidia, que se acuerdan que les dije, termina en conidia, pero no es una espora, no es de reproducción, es de resistencia. Pues bien, Cándida albicans y Cándida dubliniensis son las dos únicas especies del género Cándida capaces de producir clamidoconidias. Esa característica es la que digo diferencia a estas levaduras de otras especies. Otra característica que tiene Cándida albicans y Cándida dubliniensis es que la formación de este tubo germinal, o sea, el inicio de su transformación a hifa en el laboratorio, esto se da en un lapso máximo de 2 horas. O sea, mejor dicho, se hace en corto tiempo. Y si se observan antes de las 2 horas, se dice que es producido o la especie que está ahí es Cándida albicans o Cándida dubliniensis. ¿Por qué razón? Porque las otras especies de Cándida van a dar tubo germinal positivo, pero lo van a dar después de 2 horas. Porque recuerden, todas son dimórficas, todas van a dar tubo germinal positivo. La diferencia está en que Cándida albicans lo hace al corto tiempo, un máximo de 2 horas. Mande. Glabrata. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se llama la especie que no es dimórfica? Ajá, si no es dimórfica, no va a dar tubo germinal positivo. Bien. Características fisiológicas, bueno, no producen la enzima ureasa, entonces son ureasa negativa.
Asimilan azúcares y fermentan azúcares. Varios azúcares son asimilados y fermentados, pero el género Cándida generalmente no asimila ni fermenta lactosa. Esta es una prueba de asimilación de azúcares y este es un resultado positivo, solo para ilustración. Cándida, es importante que recuerden que hay especies, no solamente Cándida dubliniensis es resistente al fluconazol. Cándida parapsilosis, Cándida krusei y Cándida glabrata, además de Cándida dubliniensis, tienen resistencia al fluconazol. Paracrusei, a ver, ¿cómo nos lo aprendemos? Paracru, glabradu. Paracrusei, parapsilosis y crusei. Paracru. Glabra dubliniensis. Esas 4 especies, parapsilosis, krusei, glabrata y dubliniensis, son resistentes, tienen una resistencia intrínseca al fluconazol. ¿Se lo aprendieron? A ver. Paracru, glabradu. Ajá. Vale, se los dejo. También es otra característica que tiene es que algunas especies son sensibles a la cicloheximida o actidiona, que es una sustancia que se emplea en el laboratorio, y estas, las que son sensibles a la cicloheximida y por lo tanto no van a crecer en agar micocel, son la parapsilosis, tropicalis, krusei y ceylanoides. Paracrusei. Se las tienen que buscar una manera de aprendérsela. Si no les funciona eso, busquen la manera, mande. Parapsilosis, tropicalis, krusei y ceylanoides con Z. Vale. Factores de virulencia que tiene Cándida, adhesinas. Por supuesto, tiene que adherirse a la célula blanco, y estas adhesinas las tiene siendo una levadura. En su pared tiene mananos y tiene mananoproteínas, o algunos dicen manoproteínas, cualquiera de los dos. Estos son compuestos que le ayudan a la levadura a adherirse a la célula blanco, dígase un queratinocito, por ejemplo, o una célula epitelial. Inmediatamente se adhiere, esta es una unión relativamente laxa, empieza su transformación a una hifa. Y vean el dibujito, ¿cómo empieza? Como un tubo germinal. Emite esa proyección digitiforme y siendo una hifa, tiene un gen, el HWP1. Cuando se nombran genes, se escribe con mayúscula en la primera y después minúscula el resto. Y usted lo va a encontrar que está en cursiva. Pero bueno, lo que quiero decir, por eso está escrito de esa manera, que siendo este gen codifica para que se produzcan proteínas, porque eso significa proteínas de la pared, de la superficie de la pared de la hifa. Estas proteínas son, que siempre son manoproteínas, pero son como más ávidas a adherirse firmemente a la célula blanco. Y no solamente se adhiere a la fibronectina, como ocurre siendo una levadura, sino que ya la unión a la célula se da ya un poco más profunda, y entonces ya hay unión incluso a la colágena y a otros compuestos de la matriz extracelular.
produce, para la invasión, produce enzimas. Una de las más importantes, las proteinasas que se llaman SAPs, que es la aspartil proteinasa secretora. Aspartil proteinasa secretora son las llamadas SAPs. También produce fosfolipasas, lipasas. Todo esto ayuda para la invasión de la célula blanco. Y por último, hay una enzima que se llama enolasa, que todavía no se ha descubierto cuál es su papel en la virulencia, pero sí, en el laboratorio se ha determinado que cuando se encuentra esta enzima, cuando se determina esta enzima en muestras, es porque la cándida está como patógena y no como comensal. Otro factor de virulencia es el switching fenotípico, que no es más que la levadura cambia ciertas características. Si, por ejemplo, lo vemos en el laboratorio, hace cambios en las formas de la colonia, en los bordes de la colonia, o son colonias de bordes lisos o son de colonias rugosas, pero en vivo el switching fenotípico es importante porque cándida tiene la capacidad de producir o no una determinada enzima según sus necesidades. Lo mismo, el hecho de que cándida se adapta a cualquier tipo de pH. Cándida puede estar en un ambiente alcalino o puede estar en un ambiente ácido. Le da lo mismo, ¿por qué? Porque tiene genes que controlan la capacidad de sobrevivir en cualquiera de estas circunstancias. Por último, cándida es capaz de formar biopelículas. No todas las especies de cándida. Cándida albicans y cándida parapsilosis son las especies que se han aislado capaces de producir biopelículas, que no es más que varias levaduras que se van acumulando en una superficie y están unidas por sustancias poliméricas. Esa biopelícula puede estar en catéteres, puede estar en sondas, o puede estar a nivel de mucosa, y lo que hace es que la levadura le permite a la levadura ser más resistente a la acción de los antifúngicos. O sea, aquello de que unidos somos más fuertes es real para el caso de cándida y para muchos casos. ¿Qué produce cándida? Pues fácil, candidosis. Ahora así se llama el cuadro clínico, o candidiasis, cualquiera de los dos nombres es válido. Y candidosis puede haber a nivel de boca. Cuando se da este cuadro clínico recibe el nombre de muguet o algodoncillo. A nivel de boca puede estar también en lengua, puede estar en mucosa vaginal o también en el hombre a nivel del pene, causando balanopostitis o solo balanitis. Puede estar en los intertrigos, en los grandes pliegues como los submamarios, puede estar inguinal, puede estar perianal, pero si usted se fija aquí ya hay una lesión. No me va a decir, aísle cándida albicans, no es patógena. No, claro que sí, porque hay una lesión. Esto se da recién nacidos por el uso del pamper y el desorden y la irresponsabilidad de los jóvenes papás que le dejan el pamper todo el día porque es muy caro y el niño ubiquémonos, la criatura se defeca, ¿qué va en las heces? Cándida. Y ese ambiente húmedo entonces hace que cándida produzca estas lesiones que son dolorosas. Lesiones a nivel de los intertrigos siempre, pero a nivel de los pliegues interdigitales. Fíjense en las manos de la señora que parte la fruta y le vende fruta. Fíjense en las manos de las tortilleras. ¿Ya se han fijado en esas manos? Tiene esto. ¿Por qué? Porque usted lo va a ver en la transmisibles 2. Cándida se aprovecha, un factor predisponente es la humedad. Y bueno, a nivel de uña también causa lesiones. En fin,
Cándida produce lesiones en cualquier parte del cuerpo, jóvenes. He obviado las sistémicas, porque cualquier órgano, sangre, causar. Mande. Una pregunta, ¿Cándida siempre se va a volver patógena en ambiente húmedo? No, es oportunista. La humedad es un factor que aprovecha. Si usted no controla la humedad, se va a aprovechar y va a causar el daño. O sea, tiene que jugar muchas cosas, porque tiene que estar siempre en un ambiente húmedo y eso ya es propicio para que se instale, para que produzca el daño. Hablemos de Cryptococcus. La división en la que se ubica Cryptococcus es Basidiomycota. El género Cryptococcus, hay algunos autores que dicen, los libritos dicen que 40 especies aproximadamente. Yo estuve leyendo y ya van como 100. De esas especies, 2 especies son las importantes y son Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Si ustedes leen libros no muy recientes o con algunas imprecisiones, como le llamo yo, a los nuevos que siguen manejando esta información errada, va a encontrar que dice que Cryptococcus neoformans tiene 2 variedades: Cryptococcus neoformans variedad neoformans y Cryptococcus neoformans variedad gattii. Eso no es cierto. Hoy se sabe, se separaron estas 2 especies, son especies completamente diferentes. Cryptococcus neoformans es una, Cryptococcus gattii es otra. Vea, hay diferencias genéticas, hay diferencias en cuanto al hábitat, hay diferencias morfológicas y por lo tanto incluso diferencias en cuanto a la capacidad de producir enfermedad. Por lo tanto, esos parámetros dijeron que había que separarlas. Vale, ¿hablan ustedes o hablo yo? Vale, entonces, lo que sí, que Cryptococcus neoformans sigue teniendo 2 variedades, pero esas variedades se llaman Cryptococcus neoformans variedad Grubby y Cryptococcus neoformans variedad neoformans. Bien, si hablamos de diferencias, voy a aprovechar en este momento para decir que si hablamos de diferencias en cuanto a la producción de enfermedad, Cryptococcus especie neoformans es un hongo oportunista. Cryptococcus gattii es un hongo patógeno. Ya dijimos la diferencia de uno y otro. Ok. Si hablamos de Cryptococcus neoformans variedad Grubby se aísla a nivel mundial. Cryptococcus neoformans variedad neoformans se ha visto causando enfermedad en pacientes inmunodeprimidos de Europa y algunas partes de Asia. ¿Por qué? Como dijo aquel comentarista, vaya usted a saber. No hay una explicación. Yo estuve buscando y no hay explicación. Solo le aclaran que Cryptococcus neoformans variedad Grubby produce enfermedad en pacientes, o es oportunista, produce enfermedad en pacientes inmunodeprimidos de todo el mundo. Y neoformans solo de esa región. Ahora, Cryptococcus es un hongo, es una levadura capsulada. En base a los antígenos que están en la cápsula, se han clasificado 5 serotipos. Serotipo A, B, C, D. Y me va a decir E, no. Hay un serotipo híbrido que es AD. O sea que es A, B de burro, C, D. Y un híbrido que tiene de los dos A, D. ¿Quedamos ahí? Cuando usted lea los libros va a encontrar que Cryptococcus gattii en su cápsula tiene antígenos que lo hacen clasificar como serotipos B o C.
Cryptococcus neoformans, variedad Gruby, es el serotipo A. Y el que queda, Neoformans, variedad Neoformans, el serotipo D y el híbrido AD. Estos serotipos, insisto, se hacen en base a los antígenos que se encuentran en la cápsula. Si bien Neoformans, especie Neoformans y la especie Gatti son las más frecuentes, no son las únicas. También está Cryptococcus albidus, laurenti, unigutulatus, que son las que también pueden ser aislados. Pero bueno, con que se aprendan las especies más frecuentes me doy por satisfecha. ¿Cuál es la morfología de Cryptococcus? Pues ya le dije, es una levadura que tiene un tamaño más o menos como de 4 a 8 micras de diámetro, pero que está rodeada de una cápsula que le duplica incluso su diámetro. Cuando se observa así, si medimos toda la levadura con cápsula todo el diámetro, puede llegar a tener de 25 a 30 micras de diámetro, incluyendo la cápsula. Se reproduce por gemación. En el interior de esa levadura se observan vacuolas, como lo usted está viendo aquí. Puede producir pseudohifas. ¿Y cuando produce pseudohifas? Por supuesto que siempre son capsuladas. No produce hifas en el laboratorio, en condiciones de laboratorio. No produce hifas, mejor dicho, también en tejido tampoco produce hifas. Lo más que produce, como digo, son pseudohifas. Es capsulado. La cápsula tiene una composición, tiene 3 componentes: silosa, manosa y ácido glucurónico. Algunos autores dicen glucuronoxilmanano. Si usted se aprende ese nombre, está bien. Pero si me pone que está compuesto por silosa, manosa y ácido glucurónico, está perfecto. A veces cuando son palabras muy largas, se comen más de alguna sílaba y hay que ponérselo malo. Entonces, mejor a lo seguro. ¿Produce tubo germinal? ¿Qué creen ustedes? Si les digo que no produce hifa, ¿va a producir tubo germinal? No. ¿Clamidoconidias? Menos. Las colonias son colonias circulares, levaduriformes, circulares, de aspecto mucoide, grandes, brillantes, de un color beige. Las describen como que es leche condensada. Es que los micólogos son bien ingeniosos. Dicen, como leche condensada. Si usted conoce la leche condensada, pongo una gotita y es así, se ve la colonia de Cryptococcus. Ahora, en la naturaleza la cosa cambia, jóvenes. ¿Por qué razón? Porque en la naturaleza Cryptococcus puede encontrarse como una levadura capsulada o puede encontrarse llevando a cabo reproducción sexual. Estas levaduras se reproducen de manera sexual, eso lo hacen en la naturaleza. Y para que se dé esa reproducción, por supuesto, si es sexual, hay una célula masculina y hay una célula femenina. Y sucede que en ese proceso que va la levadura a reproducirse de manera sexual, lanza feromonas, como los humanos lanzan feromonas, y sucede algo sorprendente, y es que en la naturaleza, oiga bien, en la naturaleza, cuando está queriendo reproducirse de manera sexual, yo digo, lo comparo, está como enamorando a la contraparte, lo que hace es formar hifas en la naturaleza. Entonces se transforma en una hifa, las dos, masculino y femenino, se transforman en una hifa y forman se da la reproducción
la combinación genética, la unión en la combinación genética, y producen las basidiosporas, que es la espora sexual externa por la cual se reproduce el género Cryptococcus. Como repito, esta formación de hifa solo se da en la naturaleza y solo se da en los casos que se vaya a reproducir de manera sexual, que no lo hace siempre, porque debe de encontrarse en el camino dos almas gemelas, masculino y femenino. No vayan a confundir eso con decir que Cryptococcus es un hongo dimórfico, de ninguna manera. Cryptococcus es un hongo monomórfico porque en la naturaleza está como levadura y en tejido está como levadura. En su fase parasitaria sigue siendo una levadura capsulada. ¿Estamos claros? Va. Tienen el género Cryptococcus produce la enzima ureasa, es decir, que son ureasa positivos, y eso diferencia con Cándida. No fermenta azúcares, ningún azúcar, y eso diferencia con Cándida. Si hablamos de asimilación de azúcares, asimila algunos azúcares, pero es importante recordar que la galactosa es asimilada por Cryptococcus neoformans y por Cryptococcus gattii, y eso la diferencia del resto de especies de Cryptococcus. La temperatura de crecimiento es 37 grados centígrados. La levadura muere a temperatura arriba de 42 grados, entre 42 y 45 grados centígrados la levadura muere. Produce la enzima fenoloxidasa, también llamado lacasa, que la vemos en el laboratorio porque en medios que contienen semilla de girasol, por ejemplo, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii producen la enzima fenoloxidasa, y cuando crecen esos medios, como por ejemplo el agar semilla de girasol, se observan de este color café las colonias. Las otras que usted está viendo blancas son Cryptococcus, pero no son de la especie, ¿cuáles les dije? Neoformans y gattii. Una característica importante que sirve para diferenciar entre gattii y neoformans es la resistencia a la canavanina. Cryptococcus gattii es resistente a la canavanina, Cryptococcus neoformans no resiste a esta sustancia. Y por último, ambas especies tienen poder patógeno experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo se lo inoculo a un ratón, el ratón muere. Antes nosotros en el laboratorio hacíamos, en micología hacíamos inoculación en ratones para tener muestra para ustedes, pero hoy con esto de la protección de animales ya no podemos tener un bioterio sin las condiciones de darle buena vida a los animalitos que ahí participan, mucho menos que se mueran. Bien, en cuanto al hábitat, hay diferencias, les dije, entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Cryptococcus neoformans inicialmente fue aislado en jugo de frutas, en especial melocotón. También ha sido aislado de leche de vaca. Pero donde más, el hábitat que más se asocia a Cryptococcus neoformans es un suelo que está enriquecido con heces de aves, cualquier ave, perico, loro, pato, ganso, gallina, pollo, pero principalmente estas aves, las palomas de Castilla, que le llamamos, la columba lidia, ese es el nombre científico, las que están en cualquier lado, en las plazas y la gente le da de comer maicillo, las que están en las cornisas, en medio del cielo falso, la que está por ahí, o ya no entran, pero bueno, allí, en esos restos en ese material, en esos restos de nido, en ese suelo que tiene excretas de paloma, en especial esto, ahí habitan preferentemente el Cryptococcus neoformans.
Debe de estar un suelo húmedo y debe de estar preferentemente sombreado, y ahí pues las levaduras están en su salsa y viene la gente, le echa comida y al mismo tiempo está respirando, y al respirar entra la levadura. Les digo para que no le den de comer estas aves, deje que busquen, pero no le dé de comer porque son una plaga. En las heces, en la mayoría de las heces de esas palomas, bueno, no en la mayoría, pero en las heces de esas palomas está comprobado que está este hongo del género Cryptococcus y la especie Neoformas. Cryptococcus gattii tiene un hábitat un poco más restringido. Cryptococcus gattii se ha visto en la corteza y en las ramas, en las hojas de árboles de eucalipto, pero preferentemente de allá de Australia. En Australia, se ha visto en Canadá, en Vancouver, se ha visto en Estados Unidos por el sector de California. Ahí es donde se ha visto, se ha aislado Cryptococcus gattii, o por lo menos está reportado. Yo no le puedo decir, mire, en El Salvador hay, no sé, no se ha hecho un estudio buscándolo en esos árboles, pero sí, ese es el hábitat que se asocia a Cryptococcus gattii. En Australia, ¿quién habita? Los koalas. Y para Australia, koala es sinónimo de Australia, es su mascota estrella. Y sucede que los koalas, ¿qué comen? Hojas de eucalipto. Y se ha visto que los koalas están padeciendo la enfermedad y están muriendo por criptococosis. También se ha determinado que las heces de estos animales también puede estar el Cryptococcus gattii. Ahora, hablemos del que tenemos, de Cryptococcus neoformas, porque no quiero que se vayan con mucho miedo. Miren, si les digo que está en los jugos de fruta, sí está. Pero si usted toma un jugo de fruta que lleva Cryptococcus, no le va a pasar nada porque los ácidos gástricos lo destruyen. Si usted toma leche de una vaca que lleva Cryptococcus en la leche, entonces tampoco le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la leche primero la hierve. Y si no la hierve y se la tome cruda, igual los ácidos grasos lo va a destruir. Los ácidos gástricos los va a destruir. Ahora, hablemos de esta ave, las palomas. Las palomas no padecen la enfermedad, por eso usted ve que ahí andan pululando, porque tienen una temperatura corporal de 42 grados. Entonces, ¿qué pasa? La levadura está en su intestino normalmente, pero la levadura a 42 grados está latente, está como pasmada, digo yo. O sea, no causa la enfermedad, pero está viva. Cuando sale al ambiente y usted la respira, pues ahí sí, porque su temperatura corporal es diferente. Factores de virulencia. La principal factor de virulencia que tiene Cryptococcus es la cápsula. ¿Por qué? Porque la cápsula, ¿qué contiene? Le dije. Silosa, manosa y ácido glucurónico. Bien, ¿qué hace la cápsula? Pues ya dijimos, y hasta el cansancio. Un microorganismo capsulado es más difícil que sea fagocitado. Pero además, la cápsula interfiere en el proceso de presentación de antígenos y también interfiere en la quimiotaxis de glóbulos blancos. Por supuesto, la capacidad de crecer a 37 grados, esa es una característica que la tienen todos los hongos que del ambiente pasan al humano. Si no tienen esa capacidad, esa termotolerancia, no van a producir enfermedad porque nuestra temperatura es de 37. La producción de melanina in vivo. Vean, les dije que producía una enzima, fosfolipasa, o también llamada fenoloxidasa, también llamada lacasa. Esa enzima en el organismo aprovecha compuestos fenólicos como por ejemplo la dopamina, la adrenalina, la catecolamina, que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, porque dicho sea de paso, este es el sitio anatómico que prefiere la levadura, y entonces produce esa enzima. ¿Cómo se llama? Le dije. Fenoloxidasa o lacasa, cualquiera de los dos nombres, y entonces produce melanina,
recubre a la levadura y la melanina también interfiere en el proceso de fagocitosis. Otras enzimas, la ureasa. Vean, la ureasa es una cosa que como que fuera endemoniada, les digo yo. La ureasa es una enzima que lo que hace es que le permite a la levadura traspasar la barrera hematoencefálica. Tiene un mecanismo ahí que usted lo va a escuchar en Transmisibles 2, solo se los dejo planteado, que es la responsable de permitir el paso de la levadura de sangre a allá toda la parte del cerebro. La fosfolipasa, que también produce, estas son las encargadas de la desnaturalización de membranas, y la superóxido dismutasa son enzimas que neutralizan las moléculas efectoras de la respuesta inmune celular que ustedes ya vieron en algún momento de inmunología. Por último, la formación de biopelículas, y ya mencionamos en qué consiste, y el switching fenotípico, que también, igual que Cándida, ejerce el mismo proceso. Para terminar, ¿ambas son oportunistas? No. ¿Cuál es la patógena? GATI. Y la otra sí, oportunista. ¿Qué produce? Criptococosis, que se puede dar a nivel pulmonar, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se dé a nivel del sistema nervioso central, y que dependiendo si la persona está muy severamente inmunocomprometida, pues le va a causar la muerte. Hay lesiones un poco más leves a nivel de piel, a nivel de hueso, pero principalmente cuando hablamos de Cryptococcus nos hablamos de cuadros a nivel del sistema nervioso central. Ya la licenciada ya se paró, pero antes de, porque ella sigue, antes de esto quiero decirles algo. Quiero que leamos junto esto. Pon todo de tu parte, ten fe, todo pasa por algo y para bien. Y si eso no les, ahorita usted dirá, pero licenciada, yo por más que hago, no pasa. Entonces recuerden las palabras del Papa, y dice: cuando te sientas triste porque no sucedió lo que tu corazón quería, mantente firme y feliz porque Dios está pensando algo mejor para ti. Y esto está sustentado en la palabra que dice: para los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Les agradezco, esta es mi última clase. Yo ya no voy a dar clase en enfermedades transmisibles. No sé si voy a estar en Transmisibles 2. Generalmente yo en el ciclo 2 trabajo con diagnóstico micológico, generalmente, pero no sé. Si hago este ciclo que viene voy a estar o no voy a estar. Pero si no estoy, el mejor de los éxitos, de verdad, esté o no esté, lo mejor de lo mejor para ustedes, y nos vemos otro día.